Así aprendí. Buenas noches, vamos a empezar la clase. Buenas noches. Nos corresponde platicar a continuación sobre algunos de los últimos procedimientos de jurisdicción voluntaria que vamos a ver en el semestre. El que nos toca ver es el procedimiento de reconocimiento de pequeñez o parte. Este en realidad es un procedimiento que prácticamente no se utiliza en la práctica. En realidad, para la generalidad de los casos, pues, no tiene mucho sentido, pero igual está previsto en la ley, entonces vamos a platicar un poco al respecto. Este se tramita en virtud de estos artículos del Código Civil y del Código Procesal Civil. El Código Civil dice en su artículo 206 que en caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Y eso del parto en el tiempo legal, en lo que se refiere es al artículo 199, que dice: el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio. Primero, el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y segundo, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes del matrimonio. Y luego tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil el artículo 435, que dice: puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido. Entonces, ¿quién falta de hoja? Entonces, José. Ok, le voy a llevar un... Entonces el procedimiento es una cosa más o menos sencilla. La solicitud dice que debe acreditarse la ausencia, separación o muerte del marido y se debe pedir el nombramiento de facultativos, o sea, de médicos. En el artículo 435 dice: la solicitud se hará ante el juez de primera instancia acreditando la ausencia, separación o muerte del marido y pidiendo que se nombren facultativos para que hagan el reconocimiento. Luego se practica ese reconocimiento por parte de los médicos y estos tienen que comprobar que el parto se haga en los tiempos que anteriormente indicamos. El artículo 436 dice: el juez podrá dictar de oficio o instante de concluir interés todas las medidas que estimen necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Y ese tiempo legal nuevamente es el que ya leímos en el artículo 199 del Código Civil. Luego se produce el parto y los médicos le tienen que dar un aviso al juez. Sigue diciendo el artículo 436: al ocurrir el parto, los facultativos nombrados darán aviso inmediatamente al juez, expresando la hora del alumbramiento, las personas que asistieron, las demás circunstancias respecto del nacido y el tiempo que vivió en caso de haber muerto. Luego que ya se produjo este aviso, va a haber una audiencia por 2 días a los interesados. Dice el artículo 437: de todo lo optado se dará audiencia por 2 días a quienes hubieran manifestado interés en las diligencias. Podría ser solo la señora o los herederos del marido o cualquier otra persona que se hubiera manifestado. Si esto no alegar en contra, el juez declarará lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiera oposición, se sustanciará en vía ordinaria. La oposición en juicio ordinario, y si no hay oposición, se dicta un auto cuyo contenido es que si el resultado de las diligencias fuera favorable a la madre o al hijo, mandará el juez no obstante la oposición que se ampare al nacido en la cuasiposesión de hijo y que de los bienes del presunto padre se le provea lo que necesite para sus alimentos. Entonces este es un caso curioso porque a pesar de que exista oposición, a diferencia de lo que pasa con los otros procedimientos de jurisdicción voluntaria, el procedimiento no se suspende, sino que continúa e incluso el juez llega a resolverlo en definitivo y mientras tanto
se seguirá tramitando el juicio ordinario. Si finalmente del juicio ordinario resulta que el niño no va a ser considerado legalmente como hijo del señor, pues entonces quedará sin efecto esos derechos que provisionalmente se le habían dado, pero mientras tanto pues se le ampara en ese presunto derecho. Pero ¿Sí? posterior a este juicio, entonces usted tendría que seguir en la filiación. No. Lo que pasa es que la idea es en casos en los que la ley presume que el niño es hijo del señor, lo que hace para hacer estas diligencias es para que la señora pueda comprobar ante el juez que efectivamente se configura esa presunción, es decir, que el niño efectivamente nació en esos tiempos que dice el Código Civil, para que automáticamente sea considerado como hijo del señor. Entonces, aquí habrían dos posibilidades: esa oposición que se tramitaría en juicio ordinario, pero que de todos modos, si de lo actuado en estas diligencias hubiera una apariencia de que efectivamente ese es hijo de la señora, pues, hijo del señor, perdón, empezaría a gozar de sus derechos como hijo mientras se tramita el juicio ordinario de oposición. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que aquí no pase nada y entonces se le tenga como hijo del señor y ya solo quedaría la posibilidad de un juicio ordinario de designación de la paternidad llevado por separado. Y pues, o sea que concluido este proceso, listo, una vez también se pide lo que se oficia al hablar para Sí. la institución. Tengo una duda. En estos, por ejemplo, que es un caso de separación Ajá. de cuerpos, aquí es diligencias voluntarias de reconocimiento de preñez o parto en contra de tal señor. No. No. No, de hecho, si estamos hablando de jurisdicción voluntaria, es contra la naturaleza de esto, es decir, que estamos promoviendo en contra de alguien. Es que cabal hoy me pasaron unos memoriales y cabal estaba viendo y me surgió la duda porque dice en contra del presunto papá, ¿verdad? Ajá. Entonces me surgió la No, duda. para mí no sería correcto. Disculpe, no sé si lo dijo antes que entrara, pero esto se lleva a cabo solamente cuando el papá está muerto. No, lo que pasa es que el Código Civil, aquí en el artículo 206, establece que en caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias. Entonces sería en cualquiera de todos esos casos. ¿Sí? Licenciado, ¿el nombre es reconocimiento de preñez o de parto o puede ser reconocimiento de preñez o solo reconocimiento de parto? Pues fíjense que la norma lo denomina así, reconocimiento de preñez o parto. En realidad, si vemos el trámite de las diligencias, lo que se está haciendo es reconociendo las dos cosas, que la señora da el aviso cuando todavía está en estado de gravidez y luego durante el trámite de las diligencias se comprueba el parto. Entonces, si hubiera que plantear, yo utilizaría la denominación del reconocimiento de preñez o parto. Estas diligencias que no les quiten mucho el sueño tampoco, porque no es que lo vayan a ver mucho en la práctica, si es que alguna vez lo ven. ¿Ustedes este caso es un caso de la vida real y que vio o es un caso de estudio que vio por ahí? No, fíjese que es uno de estudio que tengo acá. Sí. Es bien difícil que vean esto, yo jamás he visto un caso de estos. Y aquí no hay audiencia tampoco a las preñez. No. Ya que la única función que sería como más o seríamos es la tricuastre, que se oficie al Senado. Sí, pero no es que sea como una petición de más, sino que es complementaria para poder hacer efectiva la declaración que hizo el juez, que en este caso es de que se considera como hijo del marido al niño. Sería una petición de fondo. Sí. Todo lo que es para hacer efectiva la declaración de fondo que hace el juez también es una petición de fondo. Entonces, si quieren, dejamos por ahí estas diligencias y platicamos de cositas un poco más frecuentes. ¿Y este es presunto hijo o cómo se le dice al hijo que no ha nacido? ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo se dice? ¿Cómo se
denomina al hijo que no conocen, que se reconozca al hijo o al ¿cómo? Lo que pasa es que la declaración del juez la va a hacer hasta que el niño nazca. Ah, ya. Sí, pues. Entonces, me imagino que esa era su pregunta, que si no había nacido, ¿cómo la decíamos? Ajá. Lo que pasa es que la declaración la va a hacer el juez hasta que el niño nazca. Pero en las peticiones de fondo se debe poner que lo que habían dicho de que se reconozca al hijo como hijo del hijo. Ajá. Así le pongo que se reconozca al hijo. Podría Como decir, hijo del madre. ahí es una cuestión de O sea, ya pensando redacción, pero ahí, usted ajá. podría decir algo que fuera más o menos como que futuramente el auto de derecho corresponde, en el cual se declara con lugar las presentes diligencias. En consecuencia, se considere como hijo del señor fulano de tal, a quien nazca del estado de gravidez actual de la señora fulana de tal. Sí, pues. Porque para empezar, No digamos sabemos que si- cuando se consiguieron las diligencias estas no había forma de saber si era niño o niña, ahora sí hay forma, pero a lo mejor las diligencias las plantea todavía en un estado en el que no es posible, en el primer trimestre, que todavía no se puede saber. Entonces igual, o incluso, aún con el ultrasonido, yo sí he sabido de casos de gente que les dice el doctor va a ser niño y es niña, o la inversa. Entonces sería más práctico plantearlo de esa forma. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces veamos el tema el cambio de nombre, que lo tienen ahí en la misma hojita. Respecto al nombre, hay varias cosas que podrían hacerse a través de diligencias voluntarias. Si se recuerdan, la vez pasada hablamos por lo menos de dos opciones, que era si yo uso más de un nombre, o lo uso incompleto, etcétera, etcétera, de tal forma que se pueda generar alguna confusión, tengo la opción de yo mismo, en la escritura pública, declarar mi identificación de persona, para que eso se mande a inscribir y tenga el juez en cuenta que todos esos distintos nombres identifican a una misma persona. Luego, si yo no hago estas diligencias, ya sea porque no quise, porque fallecí, entonces cualquier interesado puede igual promover unas diligencias que se llaman de identificación del tercero, para que el juez declare que todos esos nombres corresponden a la misma persona, que es básicamente lo mismo que se hubiera declarado en la escritura pública, solo que a falta de esa declaración de voluntad mía la sustituye el juez con su declaración que hace su auto. En ese caso, pues, la persona mantendría todos los nombres. Aquí es un poco distinta la cosa, porque aquí de lo que se trata es de que el nombre que originalmente me aparece a mí en mi partida de nacimiento, a mí ya no me interesa seguir usando ese nombre, por la razón que sea. Y entonces, pues lo que solicito es dejar de ser conocido bajo ese nombre, dejar de utilizar ese nombre y en total sustitución de ese, usar uno distinto. Entonces ya no pasa como en la identificación de persona o identificación de tercero, que todos los nombres eran equivalentes, sino que aquí quitamos completamente un nombre y lo sustituimos por uno nuevo. Entonces lo tramitamos con base en los artículos 6 y 7 del Código Civil. El artículo 6 dice: las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la anotación será al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que lo tiene y constituye prueba alguna de la afiliación. Entonces el trámite, igual que en todos los casos, iniciamos con una solicitud en la cual el solicitante debe expresar los motivos que originan esa solicitud y el nombre que desea adoptar. Entonces dice el artículo 438: la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, solicitar por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. Entonces el juez, si le da trámite a las diligencias, emite esta resolución
Entonces dice: el juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante y que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desee adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Entonces se reciben las pruebas, se hacen estas publicaciones. Pudiera haber una oposición en los 10 días siguientes a la última publicación, en cuyo caso se tramitaría por el procedimiento de los incidentes. Y si hay oposición, el auto va a resolver el fondo de estas diligencias y ese mismo auto va a resolver la oposición. Y si no hay oposición, pues el auto resuelve únicamente las diligencias declarándolas con lugar o sin lugar. Entonces dice el artículo 439: recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que haga la anotación correspondiente. Si se hubiera presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba probada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esta resolución es apelable. Y eso es la posibilidad de apelación. Se acabó, ese es el trámite nada más de estas diligencias. Entonces, como les decía al inicio, la idea aquí es que a mí definitivamente el nombre que tenía ya no me interesa. Entonces podría ser el caso de homónimos muy molestos. Por ejemplo, un delincuente muy conocido tiene exactamente el mismo nombre que yo. Para evitar esas comparaciones y esas confusiones me quiero cambiar totalmente el nombre. O casos en los que a las personas definitivamente no les gusta su nombre. Un caso de la vida real que vi fue de una persona que se llamaba Ausencia. Pues obviamente no le gustaba, se cambio de nombre, se lo cambió por uno distinto. O ahora que existe mucho eso de que las personas le ponen a sus hijos nombres como que ven en la televisión o cosas por el estilo, Bill Clinton, lo que sea. Entonces, pues a alguien que esté en esas condiciones, si no les gusta el nombre, pues a lo mejor le podría interesar hacer un cambio de nombre. ¿Y que aquí puede cambiar nombres de apellidos, verdad? Sí. Sí, apellidos también. Supóngase que usted tiene un pleito terrible con su papá y dice: yo de mi papá ya no quiero saber ni el apellido. Pues se cambia el nombre y se pone Pérez, González o el apellido no sé qué. No tiene que estar dentro de mi línea de filiación o algo No, así. para nada. Ay, no, pues, Por eso es que la norma del Código Civil, si se fijaron, hace la salvedad en el sentido de que eso no constituye prueba de filiación. Entonces lo que no podría hacer ustedes es cambiarse el nombre y decir: este es mi bueno, papá, este es mi papá y ahora quiero participar en su sucesión intestada. ¿Hay alguna razón por la que su juez podría denegar la solicitud? Solo si la oposición es razonable. Eso con la posición. ¿No? Acreeduríos podría ser una razón justificable de que él lo esté haciendo con alguna finalidad de evadir responsabilidades. Aunque si bien se hace la anotación a la partida, no sé, es que no se me ocurre un caso en el que algo... Sobre todo, podría ser, pero más probable sería el caso de que yo me quisiera poner exactamente el nombre que tiene usted. Y que entonces usted diga: pues ahora nos van a confundir y no quiero. Sí, esos contratos que yo ya tengo firmados con diferentes personas bajo el nombre mío. Lo que pasa es que usted sigue siendo una misma persona. Es más o menos lo que pasa con una sociedad cuando la sociedad se cambia el nombre o se transforma de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad anónima, o una sociedad absorbe a otra. En todos esos casos, lo único que hace usted es comprobar, pues con la escritura de fusión o con la escritura de modificación de la sociedad anónima, etcétera, comprobar que se trata de la misma persona jurídica. Aquí lo que habría que hacer es obtener una certificación de la partida de nacimiento para comprobar que es la misma persona. O sea, y no se manda, por ejemplo, al registro de la propiedad, que cambien todos los bienes que tengo a nombre de Gabriela Ruiz, ahora me llamo X. Digamos, del lado suyo, digamos, usted se cambió el nombre. Ajá. Sería conveniente que usted lo hiciera, porque a la hora de que lo quiera vender se va a volver un problema. Ahora, si yo la demando a usted, por ejemplo, y le quiero embargar sus bienes, para mí bastaría con que acompañe una certificación de su partida de nacimiento y se lo acredite al juez que se trata de la misma persona. Y eso se piden peticiones de fondo, ¿Qué más? que se manden los registros, en caso yo quisiera.
yo me voy a cambiar el nombre, entonces yo pues en peticiones de fondo que se mande, no, eso es como cuestión mía si yo lo hago por aparte. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Lo podría pedir de una vez al juez aquí y le dice, dentro de los hechos que narra, le dice: yo soy propietaria de la finca tal, folio tal, del libro tal, y quiero que se me mande a anotar de una vez. Lo podría pedir. Si no, lo hacemos separado. Solo nos podemos cambiar nombre en mi mismo sexo. O sea, yo no me puedo llamar ahorita Mario, digamos, si me quisiera llamar. Sí. Yo no le vería problema a eso. Yo, de hecho, he visto algún par de casos de señores que se llaman Isabel, por ejemplo. Y así se han llamado todas sus vidas. Ah, no, pues yo solo le pregunto. No, o sea, a lo que me refiero es que desde el mismo momento de la inscripción original de nacimiento no hay alguna regla que le diga a usted si es niño tiene que tener estos tipos de nombres y si es niña tiene que tener estos tipos de nombres. Entonces tampoco tendría que haber ninguna razón por la cual. Aunque Renat ya estaba haciendo un poco de Listado. un listado de nombres que ya Porque había. Fíjese que yo la verdad no conocía el caso, pero para mí sería totalmente ilegal porque no hay una norma legal en Guatemala que lo permita. Y pues la libertad de acción, pues la Constitución dice que usted tiene derecho a hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, para mí tendría que haber una norma legal en ley, valga la redundancia, en donde dijera, como mínimo, que dijera que el Registro Nacional de las Personas podrá determinar los nombres que no sean admisibles por razones de A, B y C. Eso está en México. En México hubo una iniciativa de En no permitir el registro de nombres y hacer una lista. En varios países lo tienen, Ajá. pero aquí en Guatemala, por lo menos que yo recuerde, en la ley del RENAM no existe una norma que le permita hacer eso. Entonces, para mí, si lo hicieran, sería ilegal. Aquí no hay tampoco como un límite de veces que yo me quiero cambiar el nombre. No. Lo que pasa es que hacer todo este trámite por la pura gana de hacerlo tampoco tiene mucho. ¿Más dudas de esto? No. ¿Y que estos procesos son rápidos en la vida real? Como todos los de jurisdicción voluntaria, depende de qué tan diligente sea usted en la tramitación del expediente. No debería tardar mucho. Digamos, Al menos son más rápidos porque usted los lleva por la vía notarial, ¿no? en la mayoría de casos, sí. Ya después vamos a ver que de todos estos procedimientos que estamos viendo, efectivamente hay muchos que los puede llevar ante el notario. Hablemos entonces de la titulación supletoria. Ese ya lo tienen en alguna de las hojas anteriores que les di, creo que como el matrimonio estaba como alguna de esas. Con las diligencias de titulación supletoria, básicamente de lo que se trata es salud de aquellos casos en los que la legislación civil permite que la posesión, que no está inscrita, al reunir ciertas condiciones se puede inscribir en el registro de la propiedad para que, cumplido cierto tiempo, esa inscripción de posesión se pueda convertir en una inscripción de propiedad. Entonces, tramitamos esto con base en todo este montón de normas que vemos por ahí. Primero, el artículo 1 de la Ley de Titulación Supletoria. Este artículo dice: el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. El interesado deberá aprobar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores siempre que reúna los mismos requisitos. Y entonces en el Código Civil tenemos los demás artículos, el 602, que dice: es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. El 617, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por uso capión, que es precisamente esto de lo que estamos hablando. El 618, la posesión
continúa de derecho en la persona del sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores, con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. El 620. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. El 621 es justo título para el usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. El 622, la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. El 632, posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. El 633, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, de derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. 634, las diligencias de titulación supletoria deberán sujetarse al procedimiento que señala la ley respectiva, y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir la propiedad. 635, solo los guatemaltecos de nacimiento pueden obtener titulación supletoria de terrenos comprendidos dentro de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras y del litoral. Si se trata de personas jurídicas, los individuos que las forman deben ser todos guatemaltecos de nacimiento. Solo déjenme verificar una cosa con este artículo ustedes. ¿Cuál era el disco? 635. Perdón, les decíamos 635, luego el 636, que dice: los inmuebles situados dentro de la reserva del Estado no pueden titularse supletoriamente, tampoco pueden titularse a los excesos de la propiedad de raíces, los que se adquieren según lo dispuesto por la ley administrativa de la materia. Y el 637, la posesión registrada de un inmueble una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Sin embargo, el usucapiente puede entablar juicio para que se le declare dueño, aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que sí le declara este título para inscripción de propiedad y cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Entonces, sobre esa base, el trámite sería esto que vemos por acá. Primero, igual que en todos los casos, esto se inicia en virtud de una solicitud que debería presentarse ante el juez de primera instancia del lugar donde esté viviendo. El artículo 3 de la ley
luego, deberían cumplirse los requisitos de la posesión que ya leímos en estos artículos anteriores. Debería tratarse de un bien cuya titulación no esté prohibida. No se pueden titular terrenos colindantes para alterar el máximo establecido en la ley. Y los requisitos de la solicitud están establecidos en el artículo 5 de la ley de titulación supletoria, que dice: además de los requisitos señalados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, el escrito inicial de diligencias voluntarias de titulación supletoria debe contener declaración del solicitante sobre los siguientes extremos: A, descripción del inmueble indicándose su nombre y dirección, si la tuviera, con ubicación de aldea, municipio, departamento, su extensión, así como su condición de rústico o urbano. B, nombres y apellidos de los colindantes actuales, especificando los linderos en medidas lineales, servidumbres activas y pasivas, edificaciones, cultivos y cualquier otro detalle que lo haga perfectamente determinable. C, nombres y apellidos de las personas de quien se adquirió la posesión, fecha y modo de la adquisición, acompañando los documentos que la justifiquen de haberlos. D, tiempo que el solicitante y sus antecesores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo ha existido litigio, limitaciones o cuestión pendiente, así como que este no está inscrito en el registro de la propiedad. E, proposición de experto medidor que puede ser empírico, profesional, colegiado. F, indicación de si el inmueble tiene una matrícula fiscal y valor estimativo real del bien titular. Y G, proposición de 2 testigos que sean vecinos y propietarios de bienes raíces en la jurisdicción municipal donde esté situado el inmueble. Luego decíamos que tiene que ser un bien cuya titulación no esté prohibida, y respecto al artículo 3 de la ley dice que queda expresamente prohibida la titulación supletoria de bienes inmuebles mayores de una caballería, bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte, cualesquiera zonas de desarrollo agrario que se refiere al artículo del decreto 60 del Congreso, bienes inmuebles situados dentro de la reserva del Estado y los propiedades rústicas o urbanas. Y finalmente el artículo 4 dice que una misma persona no podrá titular supletoriamente terrenos colindantes con el propósito de alterar la extensión superficial máxima que autoriza esta ley. Entonces el trámite aquí sí es bastante complicado, no porque el trámite en sí mismo sea complicado, sino que llevar a cabo esas diligencias que establece la ley se vuelve un poco complejo. Entonces dice que el juez emite una resolución en la que ordena todas estas cosas. Ordena hacer publicaciones, fijar edictos en el tribunal y en la municipalidad y recibir testigos y que la municipalidad dé un informe. Dice el artículo 7 de la ley: estando la solicitud conforme a derecho, el juez mandará que con citación de los colindantes y de las personas que aparecieran con interés en el inmueble se publiquen en el diario oficial por 3 veces durante un mes edictos que contengan el nombre de pedido del solicitante y la identificación precisa del inmueble, ubicación, dirección municipal, extensión, linderos, colindantes actuales, edificaciones y cultivos. Que se fijen edictos con igual contenido en el tribunal y en la municipalidad de la jurisdicción del inmueble, los que permanecerán expuestos durante 30 días. Que se reciba la información testimonial propuesta con citación del Ministerio Público, sería la Procuraduría General de la Nación. Que la municipalidad en cuya jurisdicción esté situado el inmueble rinda en el perentorio término de 15 días el informe que se refiere al artículo 100. Será necesaria la ratificación que se refiere a este artículo cuando la solicitud lleve la firma del interesado debidamente legalizado voluntario. Entonces, pues aquí lo complicado en la práctica se vuelve notificarle a todos esos colindantes, sobre todo cuando son terrenos más o menos grandes, lograr notificarle a todos esos colindantes, recibir la declaración de los testigos y sobre todo que la municipalidad dé ese informe. El artículo 7, el 8 de la ley establece todos los requisitos que tiene que tener este informe de la municipalidad y dice: el informe de la municipalidad en que se encuentra situado el inmueble que se pretende titular deberá contener lo siguiente: existencia real del inmueble y su identificación precisa acreditada con inspección ocular practicada por el propio alcalde. En el acta de la inspección ocular se hará constar la extensión, linderos y colindantes, las edificaciones y cultivos, la naturaleza rústica o urbana, el nombre o dirección del inmueble, aldea, cantón, lugar o paraje de la jurisdicción donde esté ubicado. Esto que lo tiene que hacer el alcalde por el Código Municipal ya no es así, lo hace el Juez de Asuntos Municipales. Si en la jurisdicción municipal el solicitante es reputado dueño del inmueble y desde cuándo se le tiene como tal, si el solicitante paga arbitros o contribuciones municipales en el inmueble y desde cuándo, por el inmueble y desde cuándo, si los testigos propuestos llenan los requisitos que esta ley establece, cualquier otra circunstancia o dato relativo al inmueble. Este informe no causará honorarios, lo firmarán el alcalde o vicealcalde municipal en su caso,
y el secretario de la respectiva municipalidad deberá ser enviado al juez de primera instancia que lo haya requerido dentro del término establecido en el artículo anterior, sancionándose la demora injustificada con multa de 10 a 25 quetzales, de la que serán responsables el alcalde y el secretario municipal. Eso la multa, olviden. Y si se fijaron en el artículo 7 que establece los requisitos de la solicitud, dice al final: no será necesaria la ratificación que se refiere a este artículo cuando la solicitud lleve la firma del interesado debidamente legalizada por notario. Lo curioso es que en el texto del artículo, por lo menos como está actualmente, no hace referencia a la necesidad de una ratificación. Seguramente el texto como está actualmente es derivado de una reforma que hubo en el año 1985. Entonces, seguramente el texto original de la norma hacía referencia a alguna ratificación, y cuando lo reformaron no vieron que dejaba de tener concordancia. Pero en la práctica lo que se hace es que cuando se presentan diligencias de titulación supletoria siempre se presentan un firma legalizada para evitar problemas con el tema de la ratificación. Y entonces hay que llevar a cabo todas estas diligencias. Que sean las publicaciones, que se fijen los edictos, la declaración de los testigos y el informe de la municipalidad. Luego existe una posibilidad de oposición según el artículo 9 de la ley de titulación supletoria. La persona que se considere afectada por las diligencias de titulación supletoria podrá presentarse ante el tribunal oponiéndose. En este caso, el juez suspenderá el trámite poniendo razón en los autos, dispondrá que las partes acudan a la vía ordinaria en un término de 30 días. Terminada la controversia, podrá proseguirse las diligencias siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo. Luego dice aquí que lo que acabamos de leer, que si hay oposición se pone razón en los autos y se manda las partes a la vía ordinaria. Y hay 3 días para plantear ese juicio ordinario. Luego dice el artículo 10 que concluidas las diligencias, el juez dará audiencia por 8 días al representante del Ministerio Público con su contestación o sigue, dictará resolución en la que aprobará o improbará la titulación supletoria. Contra este auto procede el recurso de apelación. La apelación, según el artículo 2, contra las resoluciones que deniegan o suspendan el trámite de una titulación supletoria en la que aprueba o deniegue finalmente el título, procede el recurso de apelación interpuesto por quienes intervienen legalmente. Y todavía existe también una posibilidad de revisión según el artículo 14. Mientras no hayan transcurrido los 10 años a que se refiere el artículo 637 del Código Civil, las diligencias de titulación supletoria podrán revisarse, ya sea en instancia de parte interesada o del Ministerio Público. La revisión se tramitará por el procedimiento de los incidentes y tendrá por objeto comprobarse en la tramitación de las diligencias de titulación supletoria que se cumplieron los requisitos establecidos en la ley. Y también existe una posibilidad de nulidad según el artículo 15. La acción de nulidad de las diligencias de titulación que se haya seguido en contra de lo establecido por leyes que prohíban la titulación supletoria de determinados bienes o en las cuales se haya violado la ley podrá ejercitarse tanto por el Ministerio Público como por cualquier interesado. El Ministerio Público deberá actuar por iniciativa propia o por denuncia que al efecto se le presente sin que sea preciso que el denunciante tenga interés personal en el caso. Si la nulidad se declara con lugar, se mandará a cancelar en su caso la inscripción en el registro de la propiedad y se certificará lo conducente para los efectos de las sanciones penales. Entonces, antes de que veamos dudas, platiquemos de qué se trata el tema este. Aquí la idea es que, por supuesto, cada vez es menos, pero en Guatemala todavía existen muchos bienes que no están inscritos en el registro de la propiedad. A pesar de que por lo menos desde este código es, entre comillas, obligatoria la inscripción en el registro de la propiedad, es decir, la inscripción en el registro de la propiedad no es opcional y esa inscripción es lo que al final de cuentas me protege mi derecho como propietario. Entonces, siendo que hay todavía muchos bienes que no están inscritos en el registro de la propiedad, sobre todo en el interior del país, pues pasa mucho que igual estos bienes circulan en el mercado, digamos, como pasa con cualquier bien que esté inscrito en el registro de la propiedad, que yo lo puedo vender, o si me muero, pues mis herederos, etc. Pues lo mismo pasa con los bienes que no están inscritos. Pero como no hay algún registro público donde inscribir esta traslación de dominio, pues lo que se va haciendo son
documentos muy simples. En el mejor de los casos lo que hacen es una escritura de compraventa de derechos posesorios, en algunos casos ni eso. Y entonces, pues ese justo título a que se refiere el Código Civil, en la práctica para efectos de estas diligencias de titulación supletoria se toma pues con una interpretación muy extensiva. La norma del Código Civil lo que dice es justo título en que siendo relativo de dominio tiene algún defecto por el cual o alguna circunstancia por la cual no puede ser inscrito. Pues en la práctica la cuestión, como les digo, es bien flexible. Entonces, como justo título, normalmente para esas diligencias de titulación supletoria se acepta una escritura de compraventa de derechos posesorios, un documento privado de compraventa de derechos posesorios, un acta ante el alcalde del lugar en donde hicieron la compraventa, incluso una declaración jurada donde yo digo que yo poseo este bien, que me lo vendió Juan Pérez hace 25 años y que entonces ya tengo más de los 10 años que exige la ley para la tramitación de las diligencias. Entonces, pues hay que acreditar que se cumplen todos esos requisitos, la posesión pública, pacífica, etc. Sobre todo el tema de los 10 años. Yo tengo que haber sido poseedor por lo menos durante 10 años del bien, y dice la ley que puedo agregar la posesión de mis antecesores. Entonces, si yo tengo una escritura de compraventa de derechos posesorios celebrada hoy, donde consta que hoy le compré a don Juan Pérez, pero en esa misma escritura don Juan Pérez bajo juramento declara que él ha estado poseyendo ese bien desde hace 15 años, pues yo ya cumplo los requisitos y puedo iniciar mis diligencias de titulación supletoria. O sea, usted las puede iniciar si le trasladaron La posesión, alguien que la haya tenido ya. alguien que ya vaya a pasar por lo menos los 10 años. O supóngase, si tenía 8 años, yo ya solo espero 2 años y ya tengo mis 10 años. Aunque no sea familiar, entonces, pariente. No, porque lo que la norma dice es que yo puedo sumar mi posesión a la de mis antecesores, no importa quiénes sean. Y como en muchos casos lo que se hace es una compraventa de derechos posesorios. Entonces, yo, por ejemplo, si usted es poseedora de un bien, le podría comprar esos derechos a usted, y lo que usted declare que lleva de tiempo poseyendo ese bien se tiene por cierto. Por supuesto, es algo que alguien se oponga y pruebe lo contrario. Y entonces, si usted dice, por ejemplo, yo tengo 9 años de estar poseyendo este bien, me vende esos derechos posesorios a mí, yo solo espero 1 año más y puedo iniciar mis diligencias. Entonces, lo que se espera de todas estas diligencias es que el juez pues las declare en un lugar y le ordene al registrador de la propiedad que haga una inscripción de posesión, no es una inscripción de propiedad, sino es una inscripción de posesión en mi favor. Y entonces, pues sobre la base de esa inscripción de posesión, yo únicamente espero el transcurso de 10 años y automáticamente esa inscripción de propiedad, de posesión, perdón, se convierte en inscripción de propiedad y ya sería como cualquier bien que está inscrito en el registro de la propiedad. Mientras eso no pasa, pues todavía está esta posibilidad de revisión en incidente que veíamos por ahí. El Código Civil, en alguna de las normas que leímos, si se fijaron, decía que sin necesidad de esperar los 10 años, yo podría iniciar un juicio para que se me declare propietario y que el anterior propietario dejaría de serlo como consecuencia de ese juicio. A mí en realidad me da la impresión de que esa norma se redactó cuando estaban pensando que toda la regulación de la posesión iba a ser diferente, la habían concebido de una forma distinta. Luego cambiaron esa concepción y dejaron perdida por ahí esta norma, porque en la práctica, si vemos el ordenamiento civil en su conjunto, eso no es posible. Porque si un bien ya está inscrito en el registro de la propiedad, no puedo yo llegar a poseerlo durante 10 años y adquirir la posesión de ese bien y luego la propiedad pasando por encima del derecho de alguien que ya lo tiene inscrito. Incluso el mismo Código Civil dice que está prohibida la adquisición de la propiedad por ocupación, que sería precisamente ese el caso. Entonces, para mí que la norma quedó por ahí perdida. Entonces, lo que habría que hacer, o la única opción, sería inscribir el derecho de posesión como consecuencia de las diligencias de titulación supletoria, luego esperar los 10 años para que se convierta en derecho de propiedad. Y esto es automático, ¿no? Esa instancia de parte de la inscripción de propiedad. No, es automático. ¿Los demás tienen dos? Sí, a mí me perdí un poco en esa resolución de la posesión. O sea, yo
llevo a cabo esta diligencia Ujú. y el juez dicta la resolución que me da a mí la posesión, Ajá. pero solo la posesión. Entonces pero para yo iniciar esto tuve que haber esperado 10 años como mínimo. Ujú. Entonces el juez dicta la resolución, Ujú. me da el derecho de posesión y luego espero 10 años más para que eso se convierta en propiedad. Exacto. Pero, o sea, usted no lo entendió. ¿Usted considera que entonces esta titulación supletoria solo procede cuando el título no está registrado, no de alguien más? Así es. Porque de hecho, uno de los requisitos que establece la propia ley de titulación supletoria es precisamente ese. El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación. Y luego dice, queda expresamente prohibida la titulación supletoria en el artículo 3. Nomás eso. Déjenme ver. Es en el artículo 5, donde están los requisitos de la solicitud, que dice que además de los del 61, deberá contener la declaración del solicitante sobre los siguientes extremos. Entonces dice, D, tiempo que el solicitante y sus antecesores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo existido litigio, limitaciones o cuestión pendiente, así como que no está inscrito en el registro de la propiedad. Entonces es un requisito para el efecto. Y que esta titulación también usted lo puede hacer directo con las MUNIs, ¿verdad? No. Lo que hacen a veces con mucha frecuencia en las municipalidades es la compraventa de los derechos posesorios. Entonces, digamos, si usted es dueña de un terreno en Chuarrancho, por ejemplo, entonces, en lugar de ir ante un notario a hacer una escritura de compraventa de derechos posesorios, vamos ante el alcalde y un acta, el alcalde se consta que hicimos la compraventa de los derechos posesorios. Incluso hay municipalidades que para mí legalmente llevan un registro de eso. Entonces, como que fuera muy entre comillas un registro de la propiedad, digamos, llevan un registro de todas esas compraventas de derechos posesorios, pero no hay una norma que les diga que puede llevar. Pero incluso hay algunos que cuando inician estas diligencias acompañan una certificación de eso, de que ante la municipalidad lo tienen inscrito de esa forma. Pero las diligencias de titulación supletoria como tales tienen que ser ante juez, no pueden ser ante la municipalidad. Dos preguntas, entonces el resultado siempre de las diligencias de titulación supletoria va a ser un título de posesión. Sí. Y la segunda se Por supuesto, si le declaran con lugar las diligencias, si se establece que no cumplía los requisitos, pues se lo dan a declarar sin lugar. Y la segunda se requiere que esté catastrado, ¿verdad? No. Sí, está bien. Lo que hace la municipalidad es dar un informe en el que consta, entre otras cosas, si lo tienen ellos inscritos en sus registros y si el solicitante está pagando impuestos sobre ese bien. Y todos esos pasos que están ahí, resolución, comunicación, todo eso iría en nuestras peticiones de trámite. ¿Cómo si? Esta Eso de que sean las publicaciones. Esta resolución que resuelve las publicaciones, encareditos. Digamos, lo de la resolución es la resolución donde el juez le da trámite a las diligencias. Entonces, eso sería simplemente queda cubierto con su petición donde usted solicita que se admita para su trámite las diligencias. Ahora todo lo demás, donde usted pide las publicaciones, pues sí tiene que haber una petición en donde pide que se le den los edictos para hacer las publicaciones que manda la ley. Otra petición donde pide que se ordene fijar los edictos en el tribunal y en la municipalidad adjudicado al bien, que se reciba la declaración de los testigos, y que es lo otro que está, lo del informe a la municipalidad. Y aquí no lo dicen estos cuadritos, pero también hay que pedirlo en la notificación a los colindantes. A los colindantes, que se notifique a los colindantes. Los colindantes también se les corre audiencia. La ley solo manda que se les notifique. Entonces, usted les notifica y ya si ellos quisieran, la idea sería que se pudieran oponer aquí o que pudieran aquí promover este incidente aún cuando ya se hayan resuelto las diligencias o incluso que pudieran promover la nulidad de las diligencias. Y esos testigos que dicen que tengo que ofrecerlos. Sí. Igual que en todos los casos, en mi caso interrogatorio y todo. Y además tienen que ser
tienen que tener el requisito de que tienen que ser propietarios o poseedores de inmuebles en el mismo municipio. No colindantes, pero en el mismo municipio. Propietarios o poseedores. Y eso lo tengo que establecer en mi parte de No es obligatorio. La ley lo que dice es que la municipalidad en su informe tiene que decir si los testigos cumplen con los requisitos de ley. Ok, solo la última duda, que en esta petición que se les notifique a los colindantes de las presentes diligencias. Sí. Ok. ¿Más dudas? Bueno, entonces esa fue la última de las diligencias de jurisdicción voluntaria que vamos a ver en el semestre. Hasta aquí viene ¿Qué más? el final. No, todavía falta el proceso sucesor. No, pregunten. Uno para cada uno, ¿no? Entonces, ya que vimos todas las diligencias de jurisdicción voluntaria de las que vimos, por supuesto hay muchas más que no vimos, pero las que están contempladas en el programa y recuérdense que siempre está la norma que hay general de que aunque la ley no exija la tramitación de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, si yo quiero que se constate fehacientemente alguna circunstancia, por la razón que sea, y no hay oposición entre partes interesadas, puedo iniciar diligencias de jurisdicción voluntaria. Pero entonces, ya que vimos esas que en particular vamos a ver algún par de aspectos generales de la jurisdicción voluntaria. Alguien en alguna oportunidad preguntaba sobre la oposición a las diligencias de jurisdicción voluntaria. Entonces les decía yo que a mí, para no irlos haciendo bolas, no me gusta con cada diligencia de jurisdicción voluntaria que vamos viendo, diciéndoles aquí si hay oposición se suspende, o aquí si hay oposición se tramita en el nuevo expediente, se tramita en expediente independiente, sino verlo de esta forma todo junto al final. Entonces, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria tenemos, cuando hay oposiciones, la posibilidad de que esas oposiciones se tramiten en el mismo expediente o que se tramiten en expediente independiente, y eso va dependiendo de cada jurisdicción voluntaria, de cada tipo de diligencias de jurisdicción voluntaria de la que estamos hablando. Entonces, las que se tramitan en expediente distinto, para empezar, esa es la regla general. El Código Procesal Civil y Mercantil dice en su artículo 404 que si a la solicitud se opusiera alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso, y aquí viene la parte que nos interesa, para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Entonces eso nos da la pauta de que donde corresponde no es el juez que está tramitando las diligencias. En muchos casos él mismo va a ser el competente para conocer de la oposición, pero no se tramita en ese mismo expediente, sino que hay que iniciar un expediente nuevo. Y la oposición que mande la ley, se recuerda que en algunos casos es un juicio sumario, en otros es un juicio ordinario, etc. Pues entonces habrá que seguir ese trámite. Entonces esta es la regla general. Cuando no tengamos alguna norma que expresamente nos diga lo contrario, pues debería entenderse que la oposición se
tramita en un expediente independiente. Y los casos en los que eso se confirma serían todos estos que vemos por acá. A la declaración de ausencia o de muerte presunta, el artículo 413, que dice: si varias personas se disputaren el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente, y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiera oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria. Entonces, como no dice que este último caso del juicio sumario deba tramitarse en el mismo expediente, pues se entiende que se tramita en expediente independiente. Luego, la solicitud de administración de bienes del ausente. El artículo 416 dice: pueden obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con derecho a ellos según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los medios de circulación, y en caso de presentarse oposición se tramitará en juicio sumario. Igual no dice que sea en el mismo expediente, lo tramitamos en el expediente independiente. A la conversión de sentencia de separación en divorcio. El artículo 431 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta la vimos, cuando ya tenemos una sentencia de separación, dice: después de 6 meses de haber, en el segundo párrafo, después de 6 meses de haber causado ejecutoria la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio, fundado en la ejecutoria recaída en el proceso de separación. Esta petición se resolverá como punto de derecho previa audiencia por 2 días a la otra parte. En caso de oposición se tramitará en juicio ordinario. Y entonces aquí tenemos que ver también la ley de tribunales de familia. La ley de tribunales de familia dice en el artículo 16: en los asuntos relacionados con la familia que se enumeran en el artículo 2 de este decreto y que deban conocerse en la vía voluntaria, los tribunales de familia aplicarán los procedimientos establecidos en los capítulos 1 y 2 del título 1 del libro 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero con las características procesales prescritas en este decreto, en lo que fueren aplicables. Toda oposición que no trate de los asuntos a que se refiere el artículo 9 se resolverá dentro del mismo proceso. Entonces, en asuntos de familia, la regla general es a la inversa. Salvo disposición en contrario, todas las oposiciones se tramitarían en el mismo expediente. Como para actividad. Se supone. Pero dice todas las que no traten de los asuntos a que se refiere el artículo 9. Y el artículo 9, dentro de los asuntos que trata, está precisamente el divorcio. Entonces, pues en este caso, a pesar de ser de familia, seguimos la regla general del 404, por lo tanto, se tramita en el mismo expediente. Por ahí como que alguien tenía alguna duda, ¿no? Entonces, sigamos. Luego, al reconocimiento de preñez o parto. El artículo 437, uno de los que vimos hoy, dice en su primer párrafo: de todo lo actuado se dará audiencia por 2 días a quien se hubiera manifestado interés en las diligencias. Si esto nada alegar en contra, el juez lo declarará lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiera oposición, se sustanciará en vía ordinaria. Y nuevamente volvemos aquí a esta parte final del artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia. Dice que todo lo que no esté mencionado en el artículo 9 se tramita en el mismo expediente, pero el reconocimiento de preñez y parto también está mencionado en el artículo 9, y entonces también sería en expediente independiente a pesar de ser de familia. Y luego a la identificación de tercero. El artículo 441 dice: si se tratara de identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. Y aquí se confirma todavía más, primero porque seguimos estando con esta norma general del artículo 404, y aparte dice ante un juez de primera instancia, como dejándolo bien indeterminado, no dice ante algún juez ni nada por el estilo. Entonces sería en expediente totalmente independiente.
Luego tenemos las oposiciones que se tramitan en el mismo expediente. Y en esas están todas las que se tramiten en incidente. Y estamos citando aquí los artículos de la ley del organismo judicial que se refieren a los incidentes. Los incidentes son algo accesorio al proceso, pues las oposiciones que se tramitaran en incidente serían dentro del mismo expediente. Luego, dentro de estas, tenemos la disputa sobre el derecho de representar al ausente. En el artículo 413, se recuerdan que cuando hay una ausencia, la oposición puede versar sobre la declaración de ausencia como tal, en cuyo caso ya vimos que eso es expediente independiente, pero dice en el primer párrafo del 413, si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente. Ese sería dentro del mismo expediente. También en incidente está la oposición al cambio de nombre. El artículo 439, que dice: recibir la información en transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique, etcétera. Segundo párrafo, si se hubiera presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Con un solo auto, el juez resuelve tanto la oposición como el fondo del asunto. Y luego la dispensa judicial, que esa no es que la oposición como tal se tramite por el procedimiento de los incidentes, sino que todo el procedimiento de jurisdicción voluntaria, se recuerda que es un procedimiento de los incidentes, y dentro de ese existe la posibilidad de que los padres o encargados que negaron el consentimiento para que el menor contrajera matrimonio pues manifiesten alguna oposición. Entonces dice 425, en los casos en que como arreglo lo dispuesto en el Código Civil puede el juez suplir el consentimiento de los ascendientes o tutores para que pueda contraer matrimonio un menor, la solicitud de este se tramitará en forma de incidente. Entonces, pues ahí va todo en ese mismo incidente. Licenciado. ¿Qué más? Disculpe, me confundí ahorita que dijo que todo el proceso de dispensa judicial se lleva en incidente. Sí, o sea, el procedimiento que está establecido para la dispensa judicial es el procedimiento de los incidentes. Usted es menor de edad, se quiere casar, promueve sus diligencias, y todas las diligencias es un trámite de los incidentes. Le dan una audiencia por 2 días a sus padres, como cualquier incidente, 8 días de prueba, y el auto resuelve el juez y le da la autorización. Y si mis padres se oponen, ¿es en incidente también? No, es parte del mismo incidente. Como ellos les dieron su audiencia por 2 días, en esos 2 días podría decir, bueno, ya no queremos pelear, le damos la autorización, o podría decir, no estamos de acuerdo por estas y estas razones. Pero el resto es de que no expediente, pero sí por incidente. No, también como en la dispensa judicial. O sea, aquí estamos hablando de la dispensa judicial. Entonces, la dispensa judicial lo que tiene es, la dispensa judicial lo que tiene es establecido un trámite de los incidentes. Entonces, como le decía a su compañera, usted es menor de edad, se quiere casar, sus papás no le dan permiso, entonces usted promueve sus diligencias. El trámite de esas diligencias es el trámite de los incidentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el juez? Le da trámite a sus diligencias y dice, bueno, audiencia por 2 días a los papás de la señorita. Entonces, si sus papás siguen estando en desacuerdo con que usted se case, lo que harían sería evacuar esa audiencia por 2 días. Y le dicen, señor juez, no estamos de acuerdo por esta razón, como pasa en cualquier incidente donde usted está en desacuerdo con el planteamiento de la otra parte. Y como entonces ahí hay hechos controvertidos, se abre a prueba el incidente por 8 días y el juez dicta un auto. No es que se abra otro incidente dentro del incidente como parte de la oposición, sino que ellos manifiestan su oposición al evacuar la audiencia por 2 días, porque ya el trámite de las diligencias es el trámite de los incidentes. Y ahora para cuando haya oposición de quien representa el ausente, como las diligencias de ausencia no son incidentes, entonces ahí sí sería dentro de un incidente la oposición en el mismo expediente. En todos los demás, en la disputa sobre el derecho a representar al ausente y en la oposición al cambio de nombre, se abre un incidente dentro de las diligencias. Perdón, ¿sí? Digamos, en este caso de la disputa sobre el derecho de representar al ausente, la persona que promovió las diligencias voluntarias podría oponerse al evacuar la audiencia del incidente de oposición. Sí, o sea, digamos, yo promuevo la declaración de ausencia de alguien y usted se opone. Entonces usted se opone por el procedimiento de los incidentes. Entonces,
como la norma general de los incidentes en la ley de los organismos judiciales, que promueve un incidente se le audiencia a los otros interesados por 2 días. ¿Quién es el otro interesado ahí? Yo. Pues me dan audiencia a mí por 2 días. Y yo de esos 2 días podría decir, bueno, en realidad yo lo que quiero es que lo declaren ausente, no me importa quién lo represente. O podría decir, no, las personas que ella quiere que representen al ausente no deberían representarlo por estas razones. Entonces lo siguiente, ya olvidándonos de los incidentes, es lo que ya leímos en el artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia. Siempre que no sea un asunto mencionado en el artículo 9 de esa ley, se tramita dentro del mismo expediente la oposición si lo hubiera. Y entonces, en esas circunstancias, casos que sean de jurisdicción voluntaria, que sean de familia, que no estén mencionados en el artículo 9, tenemos los siguientes. La declaratoria de incapacidad o de interdicción. El artículo 410 del procesal civil dice que cualquier oposición que se intente contra la declaratoria solicitada será tramitada en juicio ordinario sin perjuicio de las medidas cautelares que procedan. Y ese juicio ordinario se tramitaría por el mismo expediente. Luego, a las diligencias de utilidad y necesidad, el artículo 423, inciso primero, dice: recabada la prueba y el Ministerio Público les dictará auto que deberá contener, primero, si son o no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado. Entonces, obviamente, para que el juez pueda pronunciarse sobre si las oposiciones son fundadas, tiene que ser todo tramitado dentro del mismo expediente. A la constitución del patrimonio familiar, según el artículo 445, dice el segundo párrafo: si antes de la declaratoria judicial hubiera oposición, el cual la resolverá por los trámites del juicio ordinario, siempre que con la demanda se acompañe prueba documental que acredita el derecho a oponerse, suspendiéndose mientras tanto de estas diligencias. Este tema del patrimonio familiar sí está mencionado en el artículo 9. El artículo 9 habla de los juicios relativos a reconocimiento de preñez y parto, paternidad y filiación, separación y divorcio, nulidad del matrimonio, declaración y cese de la unión de derecho y patrimonio familiar. Sin embargo, a pesar de que está mencionado en el artículo 9, se tramita de todo modo en el mismo expediente por la redacción de la norma. Dice: si antes de la declaratoria judicial hubiera oposición, el juez la resolverá por los trámites del juicio ordinario. Entonces, obviamente, ya no es como la otra que leímos que decía un juez, sino habla de el juez, y es un artículo determinado, es el juez que está conociendo de las diligencias. Entonces, a pesar de estar mencionado en el artículo 9, se resolvería en el mismo expediente. Y eso sería todo. ¿Dudas de esto? ¿No? Digo, o sea que en el examen también puede venir una oposición. Solo las que son en juicio sumario. Solo escriban ustedes porque ya nos vamos a quedar sin batería. Líquido va a dar los exámenes hoy. Espera el final de la clase. Bueno, entonces creo que Astrid preguntaba o hacía el comentario hace un rato de cuestiones que se pueden tramitar notarialmente y que a lo mejor es más rápido. Y en líneas generales sí, se supone que un trámite notarial debería ser más rápido que un judicial. Porque en un judicial dependo del tribunal, del juez, del oficial, etc. Y pues habrán casos en los que en el tribunal son muy diligentes y habrán casos en los que a lo mejor no tanto. Y pues en el trámite notarial se supone que dependo solo de mi diligencia como notario. Igual si yo soy Aragán y no mando a hacer las publicaciones y no hago esto y no hago lo otro, pues igual se tardará 20 años, aunque sea por un procedimiento notarial. Entonces,
Esto que vamos a ver a continuación es puramente indicativo. Aquí no vamos a ver trámites de jurisdicción voluntaria notarial, eso lo pueden ustedes en un curso de notariado. Entonces, tenemos por aquí todas, digamos, por lo menos las diligencias de jurisdicción voluntaria que están expresamente previstas en la ley, que son más comunes. Entonces, la declaratoria de incapacidad o de interdicción solo puede ser judicial. La ausencia puede ser judicial y también puede iniciarse notarial y terminar judicial, es una cosa medio rara que está establecida en la ley. La administración de bienes por los parientes, la muerte presunta, la posesión de bienes por los herederos son solo judiciales. Las diligencias de utilidad y necesidad pueden ser judiciales o iniciarse notarialmente y terminar de forma judicial. La dispensa judicial, la separación y el divorcio son únicamente judiciales, igual que la conversión de separación en divorcio. Y el reconocimiento de preñez o parte puede iniciarse también ante notario. Luego, el cambio de nombre puede ser judicial o notarial, igual que la identificación del tercero, el acento extemporáneo de partidas, la rectificación de partidas, la reposición de partidas. La determinación de edad es un procedimiento puramente notarial. El patrimonio familiar puede iniciarse ante juez o ante notario, las subastas voluntarias igual. La rectificación de área es un procedimiento que está establecido solo ante notario. La localización y desmembración de bienes de derechos por indivisos es solo judicial. Y el proceso sucesorio, que no es de jurisdicción voluntaria, pero que igual lo vemos, puede ser tanto judicial como notarial. Y ahí estamos. ¿Dudas de esto? Los que dice puede iniciarse como notarial es, o sea, lo puede llevar, digamos en la ausencia, puede llevarlo todo notarial o por fuerza tiene que intervenir un juez al final. En la mayoría de casos de estos que están marcados aquí como notariales, se tramita todo ante notario. Hay uno o dos casos, no me recuerdo ahorita de memoria cuál fue, pero que usted los inicia ante juez y después los tiene que pasar ante, los inicia ante notario y después los tiene que pasar ante juez para que emita la resolución final. Asiento extemporánea partida. Ajá. Nunca había escuchado. Hay gente que nunca estaba en Ajá. ¿Qué es eso? La implementación de edad. Es lo mismo, o sea, digamos, a usted o a todos nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí, nos suena medio raro todo ese tipo de cosas, porque para empezar, ustedes nacieron en la ciudad y entonces, pues hay, aunque los papás de usted no hayan sido abogados, pues hay en el medio como más conocimiento de los trámites y un conocimiento general de la legislación, digamos. Entonces sus papás y los papás de todos los que estamos aquí sabían que cuando usted nació la tenían que ir a inscribir al registro civil y efectivamente lo hicieron además. Entonces, pero hay gente con la que nunca pasa eso. Entonces, pues la idea de esta determinación de edad es, si aparece usted que no tiene inscripción de nacimiento, entonces, pues el procedimiento es más o menos calcular cuántos años podría tener y sobre esa base hacer la inscripción. ¿No hay más dudas? Bueno. Entonces, hasta ahí terminamos con la jurisdicción voluntaria. Nos queda ya como punto del programa únicamente el proceso sucesorio. El proceso sucesorio calculo yo que lo terminamos de ver el jueves y con eso terminamos. El examen es el sábado. Dos cosas que habría que ver en cuanto a calendarización. Primero, yo les ofrecí hablarles algo sobre el juicio ordinario. Tendríamos que platicar un día sobre el juicio ordinario. A ver cómo están ustedes de clases la siguiente semana. Yo el martes, que digamos que sería lo lógico que lo hiciéramos, no puedo venir. Podría ser lunes o miércoles, pero no sé si
ustedes ya para esos días terminaron todas sus clases y todos sus asuntos. Terminamos el miércoles, creo. Yo tengo estamos finales. ¿Cuándo terminan ya sus Miércoles. Miércoles, el último. Bueno, entonces dejémoslo en principio para el jueves y voy a confirmar yo si puedo el jueves. Y luego, por si hubiera necesidad, esperemos que no, el examen de segunda convocatoria. Se supone que el examen de segunda convocatoria de ustedes sería el 4 de diciembre. Pero yo no puedo el 4 de diciembre, no puedo el 3 de diciembre. Tendría que ser el 2 de diciembre. Porque la otra opción sería que se los mande a la facultad o que les mande al catedrático auxiliar, que le pida a favor al catedrático auxiliar que se los van a hacer. Pero las calificaciones supuestamente las tendría que entregar el 11 de diciembre. Yo voy a estar, entonces les entregaría calificaciones como el 20 de diciembre. Entonces esas serían las dos opciones. Hacemos, si hay necesidad del examen, el martes 2 de diciembre y ustedes antes del 4 de diciembre tienen ya su calificación. Hasta el 20 de diciembre. Está más lógico lo del 2 de diciembre, ¿verdad? Bueno, como les digo, esperemos que no haya necesidad, pero porque hay necesidad, ya quedamos entonces 2 de diciembre y la clase del juicio ordinario el próximo jueves. Y luego, respondiendo a la pregunta de Elizabeth, sí les voy a devolver sus exámenes. Siempre cuando yo les devuelvo los exámenes les hago algunas observaciones respecto al desempeño que ustedes, pues en general como grupo tuvieron en el examen. Y pues uno siempre esperaría que tomen en cuenta las recomendaciones que uno hace y estas observaciones que se van haciendo pues para que ustedes vayan mejorando en su desempeño. Lamentablemente eso no pasa con mucha frecuencia. Normalmente en esta clase tiende a ver que las mismas los mismos errores en los memoriales se repiten examen tras examen y que las calificaciones no mejoran. En el caso de ustedes debo decir que con mucha complacencia que la situación no fue en líneas generales, pues por supuesto no fueron todos, pero en líneas generales vi una mejoría sustancial examen tras examen de ustedes en el curso. Por supuesto ese examen estaba muy fácil, pero aún así es de reconocer el resultado que ustedes tuvieron. Les hacía el comentario la vez pasada que en el primer examen el promedio de calificación, si hiciéramos la equivalencia sobre 100 de ustedes, fue de 53 puntos. Luego en el segundo el promedio fue de 65 y ahora en este examen el promedio fue de 85. Tuve varios exámenes que tuvieron la nota completa. Como les decía, lamentablemente no fue el caso de todos. Hay dos personas que, además de una que tenía ya con anterioridad, hay dos personas que no llegan a zona mínima y por supuesto saben ustedes que no tienen derecho al examen final. Fuera de ellos, quisiera hacer especial mención y felicitar a una persona que ya ganó el curso, tiene más de los 65 puntos. Precisamente ustedes, felicidades. Pues aquí no les voy a decir de qué se trataba el examen, porque ya era solo de que promovieran las diligencias de que se trataba. Marcela también tiene la nota completa. Michelle, Alejandra, Enrique Espinosa, Jorge Godoy, Esteban Pérez,
examen de las diligencias de utilidad y necesidad. Todo en el divorcio. Cindy no está. También tuvo la nota completa. Luego tengo a Gisela. Alejandra. Alejandro Letona. Mario Pellicero. Y en el otro examen que era la declaración de perfección, Isabel tiene la nota completa. También. Y luego tengo a María Alejandra. Ahora. Tres. Miguel. ¿Dudas? ¿Comentarios o algo con respecto al examen? Vamos a mirar algo. No, si quiere después hablamos, pero me refiero a este. ¿Alguien tiene dudas o comentarios del examen? ¿No? Ahora sí le respondo, sí, esa máquina. El examen final es este sábado 22 de 8 a 11, máquina. Y ya me dieron el salón, es uno en este piso, creo que es el 416, pero... Sí, de rondarlo. No, me dijeron que era lo único que había disponible, me imagino que es uno parecido a este. Bueno. Todo, ¿verdad? ¿Qué más? Todo. Todo. Es todo, pero solo viene un manual por cada persona. Va a traer la todo con la ¿Alguien más tiene algo? Terminamos ahí entonces, los veo el jueves. Todo entra, lo último, Diego,